Venga, fiebre mundialista, podcast. Se siente ya aquí el mundial, mi Rafa. Muy gracioso porque justo te estaba preguntando si ibas a ir a alguno de los partidos y justo en ese momento arrancó la cortinilla y bueno, Arrancó pero la muy bien. cortinilla. Fíjate, Arrancó esto nuevamente, otro encuentro. Leo, qué rico saludarte, qué bueno saludarlos a todos y bueno, mucha noticia, mucha cosa que se está moviendo, mundial, elecciones en varios países de Latinoamérica, Colombia, Perú y bueno, muchas cosas moviéndose. ¿Cómo vas tú? ¿Qué tal tus semanas? las semanas estuvieron muy movidas. Tuve la oportunidad de estar impartiendo mucha conferencia la semana pasada en Ciudad de México, estuve también en La Paz, estuve en un evento muy bonito también en Torreón. Y ya llego a Guadalajara, sede mundialista, caos total, tráfico, manifestaciones de todo tipo en el país. La verdad está padrísimo. Ya quiero, ya mañana ya, de hecho mañana no va a haber trabajo, no va a haber labores, no va a haber nada. Va a haber carne asada ahí en mi casa, tu casa, y pues vamos a juntar con unos amigos a ver ahí el mundial un ratito. Qué bien. Bueno, me Sí, sí, parece, sí. me parece muy positivo y bueno, nos encontraremos con una cerveza en la distancia. Muy pronto, muy pronto. Y la verdad es de que un chorro de noticias en temas de inteligencia artificial. La verdad es de que no sabemos ni por dónde empezar. Desde carreras estas de IPOs que quieren salir ya a la bolsa, Anthropic ya lanza su bid, luego viene OpenAI. Mañana, creo que, no, de pasado mañana SpaceX con xAI lanza la suya. Lanzamientos de Apple, Siri ya le metieron también ahí inteligencia artificial, inclusive Gemini va a estar ahí detrás también de la buena Siri, a lo mejor asistiéndola. De Microsoft, tú platícanos también, Rafa, ¿qué onda con Microsoft? Bueno, antes de arrancar, queremos recordarles a todos que hace un mes lanzamos nuestra comunidad para Paralaje. Es un espacio gratuito, es un espacio para que nos conectemos con personas que están hablando de este mismo tema. Ya hemos venido cargando algunos contenidos, vamos a cargar unos cursos, unos tutoriales, unas guías, realmente cosas que puedan ser interesantes. Y bueno, simplemente que recuerden que pueden acceder a contenidos interesantes registrándose de forma gratuita en paralaje.app, ¿vale? Ujú. Y esto pues me parecía importante que lo recordáramos antes de arrancar. 2 semanas muy movidas, 2 semanas muy impresionantes. Yo quisiera que arrancáramos por el lado de Anthropic y mitos, para recordar un poco qué es lo que estaba pasando y por qué es tan poderoso. Hace alrededor de un mes, Anthropic lanzó su último modelo o anunció la salida de su último modelo, Mitos, y ese modelo era tan potente, tan poderoso, tan realmente capaz, que decidieron no lanzarlo al público, sino dárselo a las compañías que tenían, digamos, que alta injerencia en estos temas. 30 compañías en principio, entiendo que lo extendieron como unas 120 compañías, en donde les dijeron, úsenlo primero, pruébenlo para encontrar sus vulnerabilidades en temas de seguridad y díganos qué hay. Listo. Eso tuvo toda cantidad de mitos alrededor. Sí. Mitos, tuvo mitos. Porque muchos dijeron, no, eso realmente es una estrategia de mercadeo, eso realmente no es tan potente. No hay mucha información pública, sí se han encontrado, digamos que algo de reportes diciendo efectivamente se eliminaron no sé cuántos miles de vulnerabilidades que fueron encontradas con el software, así como el software es capaz de diseñar software o el modelo es capaz de diseñar software, pues también es capaz de encontrar vulnerabilidades, de encontrar huecos, por lo que los hackers podrían meterse. Entonces estamos hablando de instituciones bancarias, sistemas sociales, gobiernos, aplicativos, Microsoft, Google, todos ellos lo estuvieron usando. Y de la nada, ayer anunciaron que ya está disponible, al menos en una versión bastante más restringida Sí. para todos nosotros. Sí, lo anunciaron como el modelo que lo llamaron Fábula, Ajá. Fable, Fable 5. Fable Fable, 5. y, y realmente yo sí creo que es una forma diferente de procesar. Leo, yo no sé, yo tuve la posibilidad de jugar con él esta mañana, empecé a hacer algo muy interesante y es que le entregué algo de contenido que había estado escribiendo yo
le entregué uno de estos reportes de Deloitte como template y le dije, quiero que me hagas un muy buen informe con el contenido que yo había escrito, pero con el diseño gráfico y con la capacidad y digamos que me tocó refinar un poco porque se agotan muy rápido los tokens, pero el resultado fue absolutamente descristante. Yo creo que sí estamos ante una nueva familia de modelos, creo que estamos Sí, hablando de unos temas, y me atrevo a parafrasear algo que escuché en el podcast de John Hernández esta mañana, que decía que este es de pronto el inicio del cuarto estadio de la inteligencia artificial. En algún momento OpenAI había hablado que el primer estadio eran los chatbots, el segundo eran los razonadores, el tercero eran los agentes, que creo que ya estamos bastante inmersos en el mundo de los agentes, y el cuarto estadio lo denominaban como una IA innovadora o Innovative AI. Y fácilmente estamos empezando a arañar ya otra cosa diferente a la IA agéntica. O sea, estamos arañando ya unos niveles de inteligencia adicionales, unas capacidades agénticas adicionales. Entonces, me pareció bien interesante que también ya lo tenemos a disposición con limitaciones, muchas limitaciones de token, sigue siendo muy costoso, muchas limitaciones de cosas que no puede hacer. Él no va a hacer absolutamente nada que pueda llegar a tener algo de riesgo. Ahí celebro un poco la decisión de Anthropic de entregarnos algo, pero entregárnoslo bastante cortado. Pero wow, increíble. O sea, tenemos una mega máquina. Esto no para. sí, 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 sí. O sea, realmente, pues empezamos ya con los modelos mitos. Y del proyecto que bien comentas, es un proyecto, digo, para todos los que quieran a lo mejor meterse más a entender qué es lo que hizo Anthropic y qué es lo que están haciendo estas, pues ya más de 30 compañías, se llama Project Glasswing. Entonces ahí pueden meterse y van a ver muchas entrevistas, sobre todo, a lo mejor ante la ausencia de una reformas sobre inteligencia artificial, las compañías meramente están tratando de autorregularse entre sí mismas y ver la forma en la que puedan seguir compitiendo, salvaguardando lo mejor y dando ejemplos de cómo ellas por sí solas, en cierta forma, puedan procurar la seguridad de, digamos, de la humanidad, en cierta forma, ¿no? Entonces, es un proyecto interesante para los que a lo mejor se quieran echar un clavado. Estaba escuchando una entrevista de Palo Alto, esta compañía de ciberseguridad, y su CEO estaba literalmente hablando de que, pues, mitos, la neta, independientemente si hubiera sido de mercadeo o no, pues tiene una capacidad impresionante, ¿no? Encontró distintos tipos de fallas que posiblemente hubieran tomado años en poderlas encontrar, ¿no? Y esto lo tardó literalmente en cuestiones de horas. La diferencia con esto, digo, sé que dentro de esta conversación que si bien creo que sale en el All In Podcast, platica de que, pues bueno, esto les costó millones de dólares, ¿no? 1 o 2 millones de dólares en tokens. Sabemos que la empresa tradicional latinoamericana no tiene a lo mejor estos millones de dólares como para sostener a lo mejor a mitos en trabajos recursivos constantes. Sin embargo, pues bueno, habla de literalmente el poder que ya empiezan a tener estas tecnologías y también en cierta forma creo que bien lo que bien comenta Rafa sobre el consumo de tokens, pues habla nuevamente de la restricción que tiene, sobre todo en data centers, sobre todo en el cuello de botella, en donde ya nos estamos dando cuenta que los modelos realmente están siendo bastante provechosos. Ahorita si quieres nos platicas de Codex. Sin embargo, nos damos cuenta que la capa literalmente ya empieza a ser una restricción de hardware en cierta forma, en donde se van a, pues literalmente a transaccionar todos estos llamados a estos algoritmos literalmente agénticos, ¿no? Ahora, esto en la llegada de la inteligencia general artificial, AGI, que es literalmente, yo creo que uno de los hitos dentro de toda esta carrera de inteligencias artificiales o para llegar a la superinteligencia artificial, recordemos que la inteligencia general artificial lo que está procurando es que supere literalmente al humano en labores literalmente tanto, yo creo que socioproductivas y económicas, ¿no? El cual
pues yo creo que esa capa o esa línea no va a ser tan clara, como a lo mejor uno quisiera, porque vemos estos tipos de modelos en donde de manera, a lo mejor, como bien comentas, decrestante, pues bueno, empiezan a generar distintos tipos de avances súper importantes en capacidades, pues de razonamiento, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que yo estoy un poco más en que no creo que vayamos a la inteligencia general va a ser como tal. Yo creo que vamos a empezar a acotarla. Y esto a lo mejor es un poco ya de filosofía, en donde nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que mitos tienen la capacidad de construir como destruir, ¿no? Y literalmente dijeron, pues nos vamos a dar cierto tiempo para que no destruya lo que ya construimos, pensando en temas de ciberseguridad. Entonces yo creo que a lo mejor este es un pensamiento en donde ya no va a ser tan general, sino lo mejor va a ser mucho más acotada, donde esos guardrails que se le van a poner, a lo mejor va a ser un modelo muy especializado para ciberseguridad, otro modelo muy especializado y desgastante para cierto tipo de capacidades productivas, código, etcétera, con la intención de que no sea tan general para poder llegar a tener un control, porque siento que, y más adelante lo vamos a platicar, en donde la recursividad ya autónoma va a realmente ser un desafío de la humanidad tremendo, cabrón, tremendo. Entonces, creo que hoy en día, pues bueno, si bien la competencia es ávida, vale la pena empezar a meter mucho más filosofía a resolver esto y no tanto ingeniería como tal, ¿no? Mira que con eso que dices, pues varios elementos bien interesantes. Incluso creo que lo iba a mostrar más adelante, pero creo que es pertinente mostrarlo en este momento. Y este fue un estudio que apenas le encontré ayer, pues o salió ayer a las 8 de la noche, lo estaba mirando esta mañana, que le preguntaron a muchos economistas, ¿qué tanto crees que realmente vamos a tener una pérdida neta de puestos de trabajo? Gente de primer nivel, economistas de top, ¿cierto? Y en general muchos dicen, no, pues todavía hay mucho que hacer, todavía tenemos que trabajar. Algunos, digamos que hay personas muy reconocidas como Acemoglu, están diciendo definitivamente va a haber algo de pérdida, pocos están diciendo que hay una ganancia, ¿cierto? Pero al final, y hacen todo el sustento, el artículo está muy interesante y es, va a mejorar la productividad de las empresas definitivamente, ¿cierto? Esa es como otra de las Ujú. conclusiones grandes. Va a reemplazar completamente. Entonces, mira qué interesante. Muchos dicen no, van a complementar. Algunos sí dicen no, esto sí definitivamente a reemplazar humanos en el proceso de trabajo. Y cómo funciona, si esto va a incrementar la desigualdad social de alguna forma la va a acercar. Y bueno, creo que por ahí hay varios elementos. Entonces, un poco lo que tú comentas es muy cierto, o sea, realmente todavía hay mucho mito alrededor de que esto que está implicando. Yo me acuerdo hace un tiempo que entrevisté a una persona para mis clases, que él decía, yo creo mucho en los modelos, en los small language models, o los Ajá. modelos pequeños. Entonces él decía, es probable que por aquí haya una carrera de estas grandes compañías tratando de la AGI y no sé qué, pero tal vez la productividad de las empresas no venga de estos megamodelos, venga de ese Exacto. modelo pequeño, local, que me va a resolver una necesidad muy específica y que realmente, pues, no sé, logra hacer algo con eso. Incluso me ha pasado algo, y no sé si lo pongo como cuando construimos y vamos a las empresas y creamos modelos, se ve muy interesante el tema de la IA agentic. Se ve, wow, una gente que puede hacer cosas por mí y que se conecta con mi correo electrónico. Ok, sí, súper interesante. Listo, anda ahí, vamos a construir uno. Ah, y yo de que lo construyo, pues. Y realmente, ¿cómo me ayuda? No, espérate, es que yo no lo hago así. No, espérate. No, es que yo no tengo una actividad tan rutinaria de alguna forma. Muchas personas no tienen una actividad tan rutinaria que realmente sea agentizable, ¿cierto? Entonces, creo que hay todavía una brecha entre esas capacidades y esa humanidad. Y en estos días alguien decía, a mí no me preocupa la productividad que vamos a tener o el pico de productividad, no vamos a tener tanta productividad como nos imaginamos, no porque la IA no sea capaz, sino porque los humanos no vamos a ser capaces. Es decir, nuestros procesos a veces son complejos, nuestros procesos no somos
tan capaces de bajarlo a instrucciones. Este concepto de los skills a mí me parece absolutamente Sí, apasionante y es cómo desglosa una tarea en skills para que puedan ser repetibles. Y yo digo, wow, hagamos skills. Y me cuesta un montón decir, bueno, y que en una sí, empresa puedo bajar a hacer un skill, ¿cierto? O sea, ¿qué cosa es tan repetitiva como para decirlo? Entonces, sí, uno encuentra 3 o 4 actividades que son súper complejas, no sé qué, pero puedo convertirlas en un skill hasta cierto punto, porque igual todavía hay un pedazo en donde el humano tiene que interactuar. Entonces, como que la productividad o el neto de productividad y más bien el neto de disminución de puestos de trabajo, yo no lo veo tan claro, eh, simplemente porque nuestras organizaciones no son tan industriales, ¿no? O sea, Taylor estaría un sí, poco frustrado en sí. todo este proceso, porque no creo que haya unas líneas tan concretas, algunos puestos de trabajo sí, pero no necesariamente en todos. No sé qué opinas. Sí, fíjate, tengo dos opiniones. La primera es sobre todo en temas de lo caro que son los tokens. Porque hoy en día, tal cual como bien comentabas, tenemos estos supermodelos, mitos. ¿Cuánto cuesta, no? Para que me redacte un PowerPoint o para que me redacte un correo. Estamos utilizando tecnología, un Ferrari, literalmente, ni siquiera para ir al Oxxo, para ir a lo mejor al parque al lado de 2 casas de donde vivo, ¿sí? Literal. Entonces, creo que esa conciencia de utilización de, métele todo a inteligencia artificial y no procurar realmente el costo, pues creo que ya grandes empresas como Microsoft levantó la mano, espérense ahorita con las licencias, se nos está yendo de la mano todo lo que es este tema de tokens, ¿no? GitHub inclusive ya está cambiando su forma de pago, ya no se están con los $20, sino más bien se está yendo a consumo, porque literalmente estamos sobreconsumiendo tokens caros en tareas baratas, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay a lo mejor una lección que aprender. Nosotros, al menos, por ejemplo, en LED, en los desarrollos que estamos trabajando, utilizamos servicios como Open Router, en donde dejamos para las tareas mucho más complejas, a lo mejor vamos a utilizar un modelo norteamericano, pero para las tareas mucho más repetitivas y todo, nos vamos a ir con los asiáticos. ¿Sí? Porque esto literalmente, al menos nuestro cap de presupuesto de tokens, estaba siendo más caro que lo que estábamos a lo mejor pensando en desarrollos de nuestra propia gente, ¿no? Entonces, ese es un gran debate que si bien yo creo, concuerdo contigo, la carrera acá entre los más grandotes que se den, cuál es el modelo más desgastante, etcétera. Sin embargo, ya si lo aterrizamos a Latinoamérica y a nuestras organizaciones, creo que la utilización de token va a tener que ser un foco muy importante que se va a tener que platicar con RH, con finanzas y con IT. ¿Cómo optimizamos? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hay un modelo robot que sale de Bertalanffy, en donde él habla de un pensamiento peligrosamente simple, en donde pensamos que A hace B, ¿sí? Y nos damos cuenta cuando le empezamos a meter la complejidad de que A apuntando a B, pues sí influye en B, pero también B influye a A, ¿no? Y empieza a ver como esa recursividad. Entonces, si bien los agentes, a lo mejor en cierta forma, necesitan eliminar todo el ruido humano, todo el ruido biológico para que sea una línea recta en cierta forma y que pueda fluir y generar su actividad o su propósito, nos estamos dando cuenta que como organizaciones pues, realmente somos muy complejas y capturar la realidad organizacional en procesos lineales es está muy cañón, ¿no? Entonces, creo que lo que te estás enfrentando con tus clientes es exactamente lo mismo. Ahora, siguiendo a nuestro compa Taylor y todos estos pensadores de la fracción del trabajo, pues creo que más bien necesitamos a lo mejor poner un freno de mano, entender qué tipo de acciones son las que sí podemos empezar a fraccionar, que podamos a lo mejor automatizar y empecemos con automatizaciones mucho más pequeñas de un impacto muy bajo, ¿no? Yo no voy a automatizar un chatbot ahorita, perdón con todos mis clientes que de repente me buscan para esto, en donde a lo mejor el mentado chatbot es el proceso en donde se construía la confianza con mi cliente. Eso se lo va a delegar a la IA
y cuando lo auditemos nos damos cuenta que pues literalmente ni estamos, más bien estamos generando desconfianza y estamos literalmente ahuyentando a nuestros clientes a que se vaya con nuestra competencia. Todo por caer en el run de la inteligencia artificial. Y creo que por no dar ese pensamiento crítico y por tratar de automatizar y vernos tecnológico, estamos encareciendo problemas y literalmente estamos entorpeciendo e inclusive ahuyentando a futuros clientes por literalmente mera ignorancia, ¿no? Y sabes que yo conecto esto que estás diciendo, que me parece muy pertinente, con también un poco la estrategia y las noticias que hemos visto. Por ejemplo, otra de las grandes noticias de estos días son todos los lanzamientos que hizo Microsoft. Y Sí, Microsoft de alguna forma también está lanzando unos modelos que son un poco más bajos de esa gran carrera. Estos exacto. entonces, ellos lo que están diciendo es, bueno, yo no necesito estar en el top, ¿cierto? Esa carrera de pronto del Anthropic y que tiene los recursos para hacerlo. Venga, yo utilizo modelos más sencillos para cositas más básicas, pero las conecto con el día a día, en este caso, por Exacto. ejemplo, de Microsoft. Entonces, ve, te pongo un modelo que, por ejemplo, para el día a día te funciona muy bien, es equivalente al Sonnet de Anthropic, te resuelve cosas, pero lo más interesante es que te lo conecto con otras aplicaciones. Entonces empiezas a tenerlo en el correo electrónico, empiezas a tenerlo en las aplicaciones, empiezas a tenerlo en lo que lanzaron que se llama Microsoft Spark, que es como ese asistente del día a día, es como el intento de hacer, incluso quien lo presentó fue el de OpenClaw, y dijo, Ujú. vamos a tener asistentes en el día, o sea, a través de la voz, le vas a poder dar comandos, instrucciones a los diferentes en el lugar de trabajo. Sí, Entonces, ahí yo creo que también está la entrada, Microsoft está a jugar, vamos a decir que en la carrera grande de los modelos está jugando como con ese, de pronto, ese segundo nivel de usabilidad, más que de potencia de pensamiento. sí, estoy totalmente de acuerdo. Y al final del día, Rafa, si vemos cuáles son los modelos más utilizados, son los chinos. A nivel mundial, son los chinos. ¿Por qué? Porque están resolviendo desafíos ordinarios a un costo accesible. Punto. O sea, es la realidad. Entonces, yo creo que hoy en día el bet más inteligente, no digo que nos vayamos con los chinos ni nada, sino el bet más bien es entender el calibre del desafío que quiero resolver y en base a eso alinear un modelo que pueda resolverlo, ¿no? Y no traer a los Avengers a bajar un gatito de un árbol, ¿no? Y de un árbol así. Sí. En esas miras de simplicidad y de hacer un poquito más fáciles las cosas, creo que también ChatGPT hizo unos lanzamientos interesantes esta semana. Sí. Vamos como la conversación filosófica por un lado y los lanzamientos. Y todo lo que han hecho alrededor de Codex ha sido muy interesante y poco sonoro, ¿cierto? O sea, por varios días me pasó de forma muy interesante la semana pasada. Estaba con una empresa, tenía una sesión el martes y el miércoles. El martes les dije, definitivamente lo que hay en este momento con Cloud Cowork, pues es único, realmente es muy bueno. Lo que yo puedo hacer con el computador y con el computer use es muy bueno, la automatización de Sí. tareas, wow, ¿cierto? Eso en este momento lo tienen que hacer con Cloud. Por la noche salí a ver noticias y vi los lanzamientos de Microsoft y vi la respuesta de Codex de la nueva versión. Incluso los rumores que hay de que Codex se va a unir con ChatGPT para hacer una super aplicación, para mejorar muchísimo la aplicación de ChatGPT, que eso debe estar bastante pronto. Sí. Y el miércoles tuve que volver a la empresa a decirles lo que ayer les dije, que solo en este momento podía hacer Cloud Cowork, pues en este momento ya lo puede hacer Codex y lo puede hacer Antigravity. Y es absolutamente impresionante. O sea, ¿qué cosas le pusieron a Codex? Le pusieron la capacidad de hacer computer use, o sea, de ir y tocar los archivos de tu computadora y movilizar cosas y hacer temas con archivos. Le pusieron skills, entonces tú puedes descargar, traer skills que creaste en una parte, ponerlas aquí, le pusieron agentes. Los agentes de ChatGPT están bien interesantes, bien sencillos. Aquí les muestro una imagen sencilla de cómo
están sencillitos aquí sobre la parte izquierda de ChatGPT. Yo puedo crear en este momento agentes que se conectan con el correo electrónico, me hacen revisión de hojas de vida, me filtran, me escriben. Entonces, cosas pues muy sencillas. Pero con Codex, entonces los puedo automatizar, puedo generar ese ecosistema de varios agentes orquestándose al mismo tiempo. Y muy interesante, le pusieron los plugins, skills precargados para hacer tareas específicas. Entonces, digamos que ese gran avance que está teniendo Cloud Cowork, que era muy bueno, pero que está teniendo muchas restricciones en términos de uso, pues ya ChatGPT se volvió a meter en la jugada para hacerlo más simple. Yo creo que al final, y un poco retomando tus palabras, es que nos están haciendo este tipo de cosas que eventualmente eran de desarrolladores exclusivos por allá de unas élites, nos lo están poniendo de forma muy accesible, ¿cierto? O sea, crear un agente en Anthropic todavía implicaba entrar a la consola, generar ciertas cosas, era complejo. Visualmente, ahora entras aquí, le escribes en un prompt muy sencillo, te crea algo, te conecta, te hace la interacción, te pone el calendario y el scheduler para que vaya pasando. Entonces, ¿cómo las tareas complejas se vuelven parte de la rutina del día a día y eventualmente no necesariamente con la más alta inteligencia? Es que una tarea que esté simplemente cada 3 o 4 horas yendo al correo electrónico a buscar una información, pues no necesita altísima inteligencia, necesita no sé, una capacidad de organización y de poner tareas en orden. Sí, inclusive también una función que vale la pena a lo mejor destacar de ChatGPT es el lockdown mode que tiene. Literalmente, esta modalidad para todos, de repente, que me toca estar en intervenciones con distintos líderes donde me dicen, oye, ¿qué onda con mi información? ¿Cómo está segura? Etcétera. Pues bueno, lockdown mode literalmente ayuda a que no haya como un tipo de prompt injection en donde se trate de sacar información que fue a lo mejor alimentada de una manera, pues a lo mejor inocente, lo voy a poner entre comillas, con la intención de no empezar a sacar información que pudiera a lo mejor sido alimentada de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que están escuchando, si bien OpenAI, las necesidades a lo mejor del mercado, ¿no? Entonces, se están afilando, literalmente creo que el code red que a lo mejor puso Sam Altman hace unos meses sobre enfocarnos y tratar de no perder esta carrera, pues bueno, creo que están poniendo sus fichas de ajedrez en donde deberían de estar. Están haciendo bola de inversiones también en centros de datos. Se habla de que los centros de datos van a estar metiéndole a lo mejor entre 10 hasta 20 puntos al PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una carrera bastante impresionante también por ahí, ¿no? Fue una fuerte inversión de IA por ese lado. Cerremos unos minutos hablando sobre el último paper de Anthropic, que me parece bien interesante, filosóficamente muy interesante, que es este paper de cuando la IA se construye a sí misma, toda la parte de autorrecursividad. Sí. Y es que Anthropic está diciendo, venga, el 80% del código que está haciendo las mejoras en Anthropic lo hace la misma IA, ¿cierto? Entonces estamos muy cerca de que la IA empiece a mejorarse a sí misma, y si empieza a hacer su propio código y a mejorarse, pues esto es una carrera realmente bastante exponencial. Obviamente puede llegar a unos platós en algún momento, Sí. a unas mesetas. Obviamente ese 20% que los humanos todavía estamos metiéndole la mano, a lo mejor pues, es bien potente, pero un poquito es cuando esta IA, digamos que puede explotar, ¿no? Pues no lo sabemos. Ellos lo que están diciendo es, venga, estamos cerca, y eso tiene muchos riesgos. Incluso un poco este paper es un llamado ahí como venga, parémosla. El problema es que no lo podemos parar, porque si la paramos unos y otros no, pues esto no tiene sentido, ¿cierto? Pero esto qué implicaciones tiene. No sé si tuviste la oportunidad de mirarlo. Lo leí y justamente después de leerlo escribí una reflexión en Substack para que, por si la quieren leer, pues bueno, va a estar bajo Leopoldo Torres, mi reflexión. Y obviamente, pues bueno,
desde mi formación a lo mejor jesuita y más humanista, pues bueno, yo voy a estar a favor literalmente del error, del humano, de lo biológico, ¿no? Y en cierta forma, creo que abre un fuerte debate para poder hacer espacio a lo biológico, a una empresa que eventualmente está buscando convertirse en mecánica, ¿no? Entonces, creo que es una alerta que hace bien Anthropic en lanzarla. Seguramente es porque ya se dieron cuenta. Es que, y digo, lo voy a hablar, a lo mejor va a salir un poco del guión, a lo mejor empresarial, pero la realidad es de que no entendemos cómo funcionan estas redes neuronales. Nosotros, humanos, creamos la arquitectura, pero no logramos entender lo que sucede dentro de estas redes neuronales, ¿no? De estos transformadores, ¿no? Que al final del día es un tipo de red. Es esta inteligencia conectivista. Entonces, literalmente, lo que nos está diciendo aquí Anthropic, y no es para hacer doomsday ni mucho menos, lo que están diciendo es, ups, hoy en día primeramente pensábamos que al inicio era una conversación humano-computadora, luego humano-computadora, luego con el chatbot, luego con el agente, y luego con el agente, ¿y qué sucede? Que el agente ya no necesite del humano, ¿no? Si bien se conoce este término de human in the loop, que es literalmente una barbaridad decir que mantengamos al humano en el loop, güey, pues deberíamos estar siempre, no lo tenemos que decir, pero esto ya habla de las grandes capacidades que tienen estas tecnologías en poder, pues literalmente, autoprogramarse, autoconducirse en base a una instrucción humana, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando quitamos el humano? Porque una computadora hoy en día lo que nos están diciendo es que puede dar a lo mejor esa instrucción a sí misma. Y claro que tiene ya la capacidad. El tema es de que tendremos la capacidad nosotros de poder tener el control sobre eso, y creo que ese es el gran debate que a lo mejor ahorita no vamos a poder resolverlo, pero sí pone mucho en duda y en palabras mayúsculas el lado que a lo mejor no queremos ver de estas inteligencias y el lado que realmente puede empezar a carcomer todos los beneficios que posiblemente podamos obtener por esta tecnología, ¿no? Y es que yo creo, simplemente como para ir cerrando la conversación de hoy, que tuvo como muchas cosas, al final la velocidad es impresionante, la inteligencia es impresionante, ¿sí? Es decir, cada vez es más inteligente, cada vez más rápido vemos mejoras, cada vez las empresas se van especializando y van encontrando nichos, unos de ellos para hacernos más productivos, otros para hacerlo más inteligente. Cada vez lo van haciendo más simple para los usuarios comunes. Entonces, creo que los humanos tenemos una tarea y es cómo cada vez agregamos más valor. Es decir, si esa simplicidad o esas facilidad más que simplicidad, si esa facilidad se ve traducida en el día a día, ¿cierto? Pues nosotros tenemos una tarea. Esa tarea no puede volvernos mediocres y quedarnos expectantes ante la IA y hacer que nos haga, sino agregar más valor, tener conexiones, tener conversaciones, humanizar este concepto. El trabajo realmente es un trabajo que pues para los humanos tiene que generar algo de proyecto de vida y de alguna forma, pero en el fondo también tiene una cantidad de actividades que no agregan valor, como los agentes los dejamos entrar en ese punto y nosotros nos dedicamos a tareas donde realmente podemos hacer cosas diferentes, potentes, humanas. Ahí es donde creo que esa es la combinación correcta. Yo Sí. cada vez más veo ese mundo híbrido entrando, llegando fuertemente. No es de resistirse, es de saberlo dejar entrar y de que realmente le saquemos valor a los dos lados. Correcto. O sea, creo que inclusive, nada más para tocar un tema rapidísimo, la encíclica de León XIV habla muy buenas y tiene una muy buena filosofía o una aportación filosófica sobre lo que es la labor, sobre la inteligencia artificial, y creo que ponen en buen debate esto que estamos platicando, ¿no? Muy bien, para terminar entonces nuevamente les recordamos nuestra comunidad Paralaje, un espacio donde vamos a estar poniendo información, compartiendo videos, de pronto más adelante vamos a estar haciendo webinars y charlas Sí. y cosas. Paralaje.app, los invitamos a que se
inscriban y que de forma gratuita entren y compartan con otras personas. Y bueno, Leo, muy buena conversación. Hoy nos fuimos un poco más largos, pero había mucho tema. Daba. Al cabo ya estamos cada 15 días, no manchen. ¿Ah? Nos vemos dentro de 15 días entonces. Buenas 15 días para todos y a vos un fuerte abrazo. Que gane México mañana. Y Colombia. Muy importante. Y Colombia el 17. Venga. Chao.